Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia en lenguaje sencillo dice estas palabras: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. La Biblia, Dios habla hoy, dice estas palabras: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Yo quiero hablar, hermanos, primeramente y rápidamente acerca de la necesidad de poder. ¿Cuántos saben que todos necesitamos poder? Una de las cosas que necesitamos tener muy presentes cada uno de nosotros, hermanos, escúchame, y que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, son estas: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora pon atención en esta mañana, hermano, porque aquí nos da una tremenda enseñanza nuestro Señor Jesucristo. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que a veces, amén, personas, el ser humano desea hacer lo bueno. En otras palabras, el ser humano desea portarse bien, amén, está dispuesto a hacer lo bueno, pero muchas veces fracasa y termina haciendo lo malo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que el ser humano, hermanos, en sus propias fuerzas es débil. ¿Están conmigo? El apóstol Pablo también experimentó esto, y mira lo que él mismo escribió en la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Romanos capítulo 7, versículos, amén, 18 al 20. Mira lo que escribió, amén, el apóstol Pablo. Amén, Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Dice estas palabras: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Amén, eso, amén, hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra traducción dice estas palabras: porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz, amén, de hacerlo. Ahora escucha, hermano, en esta mañana muchas personas están fracasando en sus vidas. ¿Cuántos están conmigo? Están fracasando en sus matrimonios. Amén, muchas personas, hermano, están enfrentando a esposos celosos o esposas celosas. Amén, causado, escúchame, o causando dolor. Amén, por su falta de confianza. Amén, a su mujer o viceversa. Relaciones familiares, hermano, están quebrándose. Amén, madres, amén, se pelean con sus hijos. Hijos se pelean, amén, con sus padres. Hay malos tratos familiares, hermanos, malas actitudes entre ellos mismos. Hombres, mujeres, amén, cayendo en todo tipo de pecados sin control, una y otra vez. ¿Y sabe usted por qué pasa esto, mis queridos hermanos? Es muy simple, por la simple y sencilla razón que no tienen poder. ¿Cuántos se dan cuenta? Por falta de poder. Y podemos entender eso, mis queridos hermanos, allá afuera, en personas que no tienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones. Ellos viven dando rienda suelta, amén, a su carne o a su pecado, amén, los deleites de este mundo, amén. Pero en cristianos, mis queridos hermanos, en Cristo, esto no debe de caber. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, tú y yo, amén, ya no estamos solos. Ahora tú y yo tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y eso representa poder. ¿Cuántos están conmigo? Nuestro Señor Jesucristo le dijo esto a los apóstoles y discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 49, si lees conmigo. Lucas, amén, capítulo 24, versículo, amén, 49, dice estas palabras que el Señor Jesucristo, hermano, le dijo a los apóstoles y discípulos. Lucas 24,
24:49 dice de esta manera: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, escúchame, hermano, nuestro Señor Jesucristo está diciendo: van a necesitar ayuda, van a necesitar un poder más grande que ustedes si van a poder servirme, si van a poder vencer al enemigo y hacer mi voluntad. Amén, van a tener que ser investidos todos ustedes de ese poder que viene del cielo. Amén, de ese poder de lo alto. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Aquí está el apóstol Pablo, hermano, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 19. Dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo, amén, encuentra, amén, a ciertos creyentes, amén, o a ciertos cristianos, poniéndolo de esta manera. Y dice que cuando los encuentra, amén, ellos, amén, están caminando por ahí. Pablo de alguna manera los encuentra. Mientras Pablo está hablando con ellos, amén, Pablo les hace una pregunta, y la pregunta que les hace es esta: amén, dime, amén, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Ahora puedes imaginarte, amén, a estos cristianos tal vez con su Biblia bajo el brazo. Amén, puedes imaginarte a estos cristianos tal vez recargados en una pared leyendo la palabra de Dios. Tal vez orando, escúchame, a Dios, amén, en donde estaban. Tal vez predicando de Cristo a otras personas, haciendo aquello que hacen los cristianos, mis queridos hermanos. Pero Pablo, al encontrarse a estas personas, amén, va mucho más allá en su pregunta, y la pregunta que les hace es esta: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya hablan en lenguas? Amén, porque yo sé que son cristianos, está bien, yo sé que van a la iglesia, amén, escuchan la predicación del pastor Ricardo Salomón, amén, escuchan, amén, las alabanzas, alaban, se saben escrituras, amén, yo sé, amén, que hacen cosas que hacen los cristianos, gloria a Dios. Pero quiero preguntarte algo muy importante: ¿ya recibiste al Espíritu Santo? ¿Ya hablas en lenguas? Porque escúchame, hermano, lo que esto quiere decir es que el apóstol Pablo sabía que si ellos podían servir a Dios, que si ellos podían hacer la voluntad de Dios, que si ellos iban a poder ver victorias gloriosas en sus vidas, amén, tenían que tener esta herramienta maravillosa que Dios nos ha mandado del cielo. ¿Cuántos dicen lo fuerte? Amén. Que es el Espíritu Santo manifestado en la vida, amén, de los cristianos. Escúchame, hermano, coge la imagen de esto. Dice la Biblia que mientras ellos escuchan a Pablo, amén, ellos responden estas palabras y dicen: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, ni siquiera hemos escuchado acerca de eso. Amén, dice la palabra de Dios que después de esto Pablo, amén, habla unas palabras con ellos, les impone las manos y ora para que reciban el poder del Espíritu Santo, hermano. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron investidos de ese poder y empezaron a hablar en lenguas. ¿Cuántos están conmigo? Segundamente y rápidamente yo quiero hablar acerca de recibir el poder del Espíritu Santo, hermanos, con la manifestación bíblica. ¿Vamos a estar conmigo? Ahora, tú y yo, hermano, tenemos que tener también este entendimiento. Vivimos en una generación profética. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Una generación, escúchame, que está viviendo el tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una generación, mis queridos hermanos, amén, que está viviendo los últimos días, llamado por Pablo cuando le escribe a Timoteo, amén, los tiempos peligrosos. Amén, una generación, mis queridos hermanos, amén, la cual el Señor nos advirtió que vendría, amén, de los últimos tiempos, o el tiempo, amén, del fin. Y una de las profecías que se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos, mis queridos hermanos, es la profecía de la apostasía. ¿Cuántos están conmigo? El otro día predicábamos acerca de eso y no te voy a predicar de apostasía una vez más. Amén, pero escúchame, mi querido hermano. Amén, la Biblia dice, amén, que la apostasía vendría, amén, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira conmigo 2 Tesalonicenses capítulo 2.
amén, versículo 3, mis queridos hermanos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos, versículo, amén, 3, por favor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice estas palabras: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo, amén, de perdición. Ahora escucha, hermano, en esta mañana, tal vez escúchame tal y como está escrito. Amén, yo quiero decirte esto, hermano, y tal vez tú no lo habías pensado. Amén, pero tal y como está escrito, mis queridos hermanos, amén, hoy se han amontonado por todo el mundo, amén, maestros, o lo que esto quiere decir, pastores, enseñando herejías destructoras, como dice la palabra de Dios. En otras palabras, que están enseñando cosas contrarias a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dada a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Mira conmigo 2 Timoteo capítulo 4, versículo, amén, 3 y 4, hermanos. 2 de Timoteo, amén, capítulo 4, versículos, amén, 3 y 4. Esto es lo que se está cumpliendo en nuestros días. 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, dice estas palabras: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Pedro, capítulo 2, amén, versículo 1. Segunda de Pedro, por favor. Capítulo 2, hermanos, versículo 1, dice estas palabras, la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2:1, dice de esta manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Escúchame, hermano. Hay gente enseñando diferentes cosas, enseñando diferentes manifestaciones en las iglesias, y las se adjudican, amén, al Espíritu Santo, amén, y su manifestación en ellos. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, con qué fin nuestro Dios envió al Espíritu Santo a la tierra. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuál fue el fin de mandar el Señor al Espíritu Santo a la tierra y cuál es su manifestación. Juan capítulo 14, versículo 26, si lees conmigo, hermano. Juan capítulo 14, versículo 26, dice estas palabras, amén, hablando nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 26 dice de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, pon atención en esta escritura, hermano, porque aquí, amén, hay una tremenda revelación en contra de la apostasía. Amén, dice que el Espíritu Santo vendrá y nos recordará todo aquello que el Señor ha dicho. En otras palabras, nos recordará la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, hermano, no os preocupéis cuando estés delante de alguien, amén, que te esté pidiendo, amén, cuentas acerca de tu fe. Amén, porque ese día el Espíritu Santo os dará de qué hablar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Mira conmigo la Biblia en Juan capítulo 16, versículo, amén, 7 y 8, un poquito adelante. Juan capítulo 16, versículo, amén, 7 y 8, dice de esta manera: amén, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, amén, os lo enviaré. Versículo 8 dice estas palabras: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La misma palabra de Dios nos muestra, hermano, cuál es la función del Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo nos enseñará, en otras palabras, nos traerá revelación de la palabra y de las cosas de Dios, y nos recordará las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también dice, hermanos, amén, que el Espíritu Santo vino a la tierra a convencer al mundo de
pecado. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén, a convencer al mundo de pecado, amén, de justicia, amén, y de juicio. La Biblia, hermano, escúchame al día, traduce esta escritura de Juan 16:8 de esta manera: y cuando venga, convencerá al mundo de que ha pecado, de que la justicia de Dios está al alcance de todos y de que hay libertad del juicio. Escucha, hermano, de, amén, tú sabes, pecado, de justicia y de juicio. Pon atención, amén, aquí, amén, a esta traducción. Dice de pecado porque convencerá al mundo de que ha pecado. Amén, convencerá de la justicia, que la justicia de Dios está al alcance de todos, que todos podemos ser salvos. Y la tercera cosa, escúchame, hermano, hablando acerca del juicio, amén, dice que todos podemos ser libres y salvos del juicio final. En otras palabras, amén, cuando una persona peca, hermano, el Espíritu Santo le redarguye. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén? Lo hace sentir su pecado. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste hablar de esa manera? ¿Cómo pudiste tomar esas cosas que no tenías que tomar? ¿Cómo pudiste tratar de esa manera a la persona que juraste amar un día? ¿Cómo pudiste participar en estas cosas que sabes bien que a Dios no le agrada? ¿Cómo puedes hacer esto? Y dice la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo nos redarguye, amén, de pecado. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Hermano, trayendo convicción para el arrepentimiento. Lo convence de que puede ser salvo, de que Dios perdona sus pecados y de que será salvo del juicio final. Bueno, pastor, está bien, esa es la función, pero ahora, ¿cuál es la manifestación? Bueno, hoy en día, hermano, adjudican al Espíritu Santo muchas manifestaciones extrañas en diferentes partes. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Pero ninguna de ellas, hermano, con base bíblica. En otras palabras, no ha salido de este precioso libro. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Sino de personas que las han establecido, y esto se convierte en algo llamado por el Señor Jesucristo doctrina y mandamiento, amén, de hombre. Mira conmigo Mateo capítulo 15, amén, versículo 9, dice la palabra de Dios en Mateo, amén, capítulo 15, amén, versículo 9, amén, de esta manera. Mateo capítulo 15, versículo 9, está hablando el Señor Jesucristo y dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Otra traducción dice estas palabras: de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Escucha esto, hermano. Esta traducción está muy tremenda. Dice: de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordeno. Muchos dicen acerca de diferentes manifestaciones erróneas que no son del Espíritu Santo, hermano, y ellos dicen que son, pero la palabra de Dios sí nos enseña acerca de los dones del Espíritu Santo, y son 9, amén, que acabamos de leer en la escuela dominical. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Ahora, pastor, bíblicamente, ¿cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Entonces, hermano, vamos a redactar la manifestación en Hechos capítulo 2. La Biblia, escúchame, nos enseña acerca de que el Señor Jesucristo, hermano, fue crucificado. ¿Cuántos sean fuertemente? Después de ser crucificado, escúchame, los discípulos, amén, en ese entonces estaban asustados, amén, unos salieron corriendo, amén, hasta uno se fue bichi corriendo, también se le cayó en la cobija, amén, se fue corriendo bichi, amén, dejó al Señor Jesucristo solo, amén, tú sabes si se fueron abandonándolos. Dice la Biblia que Pedro, amén, incluso iba de lejos, amén, siguiendo al Señor, amén, mirándolo de lejos. ¿Por qué? Porque estaban asustados por todo aquello que había sucedido. ¿Cuántos eran fuerte amén? Después, escúchame, cuando el Señor murió en la cruz, amén, descendió al infierno a derrotar al diablo y arrebatarle las llaves de la muerte y del Hades. Amén, dice la Biblia que resucitó al tercer día y se les apareció a
¿Cuántos están conmigo? Después de esto les dio, escuchan instrucciones, mis queridos hermanos, y les dijo, amén, estas palabras, amén, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de este poder de lo alto. En otras palabras, escucha, van a enfrentar peligros, amén, por mi obra, van a enfrentar opresión, escúchame, por mi voluntad, van a tener que crucificarse a ustedes mismos con tal de agradarme a mí y un día poder verlos en el cielo. Amén, así que ustedes necesitan entender algo, van a tener que ser investidos de un poder más fuerte que su poder, de una fuerza más fuerte que su fuerza. Así que les digo estas palabras, no se vayan de Jerusalén hasta que esta promesa y este poder del cielo venga sobre ustedes. Así sucedió en el día del Pentecostés. Estaban orando unánimes, estaba también María, la madre del Señor, amén, ahí orando. Y dice la Biblia, hermano, que en ese momento, amén, vino un fuego del cielo, amén, vino un viento recio, escúchame, que soplaba. Y dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de ese poder y de esa fuerza que viene del cielo. ¿Cuántos están conmigo? Y la palabra de Dios dice, hermano, que hablaron en lenguas. En Hechos capítulo 10 vemos la conversión de los primeros gentiles, los italianos. Escúchame, hermano, amén, dice la Biblia que Cornelio recibe una revelación de Dios. Viene Pedro a predicar la palabra de Dios, escúchame, a Cornelio y a los suyos, y dice la palabra de Dios que mientras Pedro les está predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y empezaron a hablar en lenguas y a magnificar a Dios, mis queridos hermanos, con su boca. Después de esto, Pedro está dando reporte a la iglesia en Jerusalén y les dice estas palabras en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18, si lees conmigo. Hechos capítulo 11, versículos 15, hermanos, al 18, dice estas palabras: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu, amén, Santo. Ahora pon atención, ¿cuál fue el don o la manifestación que ellos recibieron? Amén, la Biblia dice que hablaron en lenguas. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Hace un momento acabo de hablarte de estos cristianos en Efeso. Cuando Pablo oró por ellos, mis queridos hermanos, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos para que lo recibieran. Y dice la Biblia que cuando fueron llenos del Espíritu, empezaron a hablar en nuevas lenguas. Mis queridos hermanos, el deseo de Dios es que usted y yo recibamos el poder del Espíritu Santo con la manifestación correcta y bíblica, amén, que es el hablar en lenguas. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Mira conmigo 1 Corintios capítulo 14, amén, versículos 39 y 40. 1 Corintios capítulo 14, versículos 39 y 40. Dice estas palabras. 1 Corintios 14, 39 y 40 dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Otra traducción dice: pero hágase todo de manera correcta y ordenada. Algo muy diferente a lo que vemos en otros lugares. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero cerrar, hermano, este mensaje hablando acerca del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer nuestro texto principal, Hechos 1:8, una vez más. Hechos 1:8, dice la palabra de Dios, amén, de esta manera. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia, Dios habla hoy, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Al principio, hermano, de mi mensaje, yo te dije una gran verdad en cada uno de nosotros.
La carne es débil. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Te dije que las personas desean hacer lo bueno y lo que agrada a Dios, pero muchos son los que están fracasando. ¿Por qué? Porque no tienen, amén, poder. ¿Te acuerdas de Sansón en la palabra de Dios, hermano? Que yo le puse Sansón. ¿Te acuerdas de Sansón? Amén, dice la Biblia, hermano, que Sansón, amén, cuando iba a enfrentar los peligros, cuando iba a enfrentar a sus enemigos, amén, cuando iba a hacer la obra de Dios, que era acabar con los filisteos, dice que el Espíritu venía sobre Sansón, hermano, y le daba una fuerza increíble para hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Pero lo triste es que cuando la fuerza, el poder, el Espíritu Santo se apartó de él, fue derrotado por sus enemigos. Por eso es indispensable permanecer cerca de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Por eso es indispensable congregarnos, venir aquí y ser llenos del poder de Dios. Amén, ser investidos del poder del Espíritu Santo, ese poder de lo alto. ¿Cuántos están conmigo? Mis queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo sobre la vida de una persona es más fuerte sobre cualquier cosa aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Te da valor. Escúchame, el Espíritu Santo te da valor para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te da valor para hacer la voluntad de Dios antes que la tuya. Amén. Te da poder para apartarte del pecado, de los vicios. Amén. Para cambiar actitudes que no le agradan a Dios. Amén. Te da fuerza para pararte firme en la brecha de la verdad y valor para ser testigos de Jesucristo. Amén. Predicar el Evangelio en cualquier lugar y en cualquier momento sin temor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerdo allá en México, cuando pastoreé mi primera iglesia, vino una señora a la iglesia, amén, y se sentó en una de las sillas. Terminé de predicar y ella se levanta y viene conmigo y me dice: pastor, quiero pedirle un gran favor. Y le dije yo: dígame, hermana, ¿en qué le puedo servir? Ella dijo: mi hijo, pastor, mi hijo, dice, es incontrolable. Mi hijo, dice, es una persona, dice, que nadie puede dominar. Dice, no sé qué hacer ya con él, tengo muchos problemas, me hace sufrir mucho, etcétera, etcétera. Empezó a decirme todas estas cosas. Yo le dije: está bien, no te preocupes, ¿dónde puedo mirarlo? Puedo ir a tu casa para hablar con él, orar por él, amén, tratar de rescatarlo, amén, de las garras del diablo. Amén, pero yo en ese momento no me imaginé, amén, lo que este joven era. Amén, tú sabes, porque a veces las mamás, como son mamás y, amén, pues son sus hijos, amén, cualquier cosita, amén, ya lo hacen grande, amén, que son muy malos porque ellas quieren tener hijos buenos. ¿Cuántos eran fuerte, amén? Así que yo no me imaginaba, pero ella me dijo: ¿sabe qué? No llega en la casa, pero se va a tal lado, dobla para la esquina, llega a este lugar, amén, llega a este barrio que se llama El Paraíso, llega allí, amén, y entra a una casa abandonada, y ahí seguro lo encuentra, amén, un día. Así que me fui, amén, un día, amén, y no, di la vuelta, todo como me dijo, llegué al Paraíso, pero parecía el infierno, amén, ese barrio bellísimo, amén, tú sabes, y me metí a este cuarto y no lo encontré. Salí de allí, amén, estaba orando a Dios, pero un día lo encuentro, amén, y entro, amén, y le pregunto: amén, ¿tú te llamas de esta manera? Y dice: yo soy. ¿Qué onda? ¿Qué se le ofrece, compa? Amén, y cuando se quita la mano, traía sangre, me lo acaban de balacear a la mía. Amén, de acuerdo, amén, tú sabes que en ese momento me incliné, amén, oré por él, le hablé de Cristo, amén, pero él estaba rejego, no quería mucho de Dios, amén, tú sabes, le prediqué, amén, vinieron otras personas, amén, me vieron cuando salí de él, amén, de allí, amén, de esta casa abandonada, amén, ensangrentado, amén, se quedaban mirando, amén, de esta manera, abriendo los ojos. ¿Cómo puede un cristiano acercarse a una persona como esa? Porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cuántos se lo fuerte amén? Hay una fuerza y un poder más grande que yo dentro de mí, que me da valor para predicar la palabra en cualquier lugar y a cualquier persona. ¿Cuántos están conmigo? Y ahora yo sé que para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen lo fuerte amén? Ahora escúchame, hermano. Una ocasión, como vi este barrio que estaba muy necesitado, dije: bueno, aquí, amén, abunda el pecado. Así que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Amén. Así es que empecé a llevar sillas a este barrio. Amén. Empezamos a hacer cruzadas de milagros. Yo estaba predicando, amén, tenía un grupo de 20, 30 personas sentados de ese barrio y escuchando la predicación. Iba a orar por enfermos ese día. Amén. Después, amén, cuando yo empiezo como 10 o 15 minutos
puestos a predicar, amén, empiezan a gritar de este lado de acá, ya cállese, amén, ya cállese, le vamos a aventar piedras, ya cállese, amén, ya estuvo, amén, gritaban así, amén, yo volteaba, amén, y eran mujeres, hombres, niños, de todo había ahí gritando, amén, así que yo volteé, amén, con el micrófono y le dije estas palabras, mi Biblia dice, amén, de esta manera, está escrito, amén, aquí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén, cuando dije eso, gracias a Dios, no me aventaron piedras. Y terminé de predicar, oré por enfermos, amén, y recibieron sanidad a las personas, gracias a Dios. Pero escúchame, hermano, cuando una persona tiene el poder del Espíritu Santo, es una fuerza más grande que él dentro de su propia vida. Cuando una persona tiene el poder del Espíritu Santo sobre su vida, hermano, esa persona jamás vuelve a ser la misma. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Por eso, amén, yo, amén, no tengo, escúchame, ni base bíblica ni credibilidad en personas que dicen, amén, ser tocadas por el Espíritu Santo, amén, y hacer ciertas cosas, pero siguen en el mismo lugar, amén, siguen en el mismo sitio, amén, no hay un crecimiento, amén, siguen siendo las mismas personas. Escúchame, hermano, cuando el Espíritu Santo toca la vida de alguien, esa persona jamás vuelve a ser la misma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro jamás volvió a negar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen fuerte amén? ¿Te acuerdas de Pablo, hermano? Un hombre cruel, un hombre malo, jamás volvió a ser el mismo, mis queridos hermanos. Amén. Y hoy en día muchos saben decir que el Espíritu Santo los tomó y que los hace hacer tantas cosas que no están respaldadas con la palabra de Dios. Y yo digo esto, hermano, ese no puede ser el Espíritu Santo de a de veras, no puede ser el Espíritu Santo de mi Biblia. ¿Por qué, pastor? Muy sencillo, porque cuando el verdadero Espíritu Santo toca la vida de una persona, lo llena de poder. ¿Cuántos dicen amén? Lo llena de fuerza, hermano, y esa persona jamás vuelve a ser la misma. Ahora tiene poder, tiene fuerza para apartarse del pecado, para dejar los vicios, para cambiar actitudes, caracteres, para demostrar amor a su familia, a su prójimo y ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Ahora tiene valor para predicar a Jesucristo en cualquier parte, en cualquier circunstancia. ¿Cuánto dicen lo fuerte? Amén. Ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, mis queridos hermanos. Escúchame. Amén. Cristo, amén, sí cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame. Estaba conversando con el hermano Iván ayer mientras estábamos pintando la iglesia en la noche. Y él me estaba diciendo que está trabajando con un jefe nuevo, que él ya lo conocía del tiempo de antes. Pero la historia es que él pues va a una iglesia cristiana y hasta da clases de la Biblia, ¿verdad? Pero la historia es que ayer estaba tomando cerveza en su trabajo. Y la historia es que mientras él estaba tomando cerveza, dice el hermano Iván que se escondía de él para tomar cerveza. Amén. Porque ya sabe que él es cristiano y él no es igual que él. Amén. Entonces, escúchame, amén, dice que el hermano Iván, amén, le pregunte por qué te escondes y que le dice, es que me da vergüenza. Me da vergüenza tomar delante de ti, pero la cerveza es buena. Y yo le dije al hermano Iván ayer, así me salió al instante, le dije, vergüenza le debería dar a estar haciendo cosas delante de Dios. ¿Cuánto dicen fuerte amén? Porque Dios lo ve todo, mis queridos hermanos, escúchame. Te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de tu esposa, de tus hermanos en Cristo, de tu familia, pero de Él jamás. Escúchame, hermanos, hay personas que dicen, no se te, oíste, no se te ocurre decirle al pastor. Dice, la voy a esconder, aquí donde nadie me ve. ¿No están conmigo? Shh, tranquilo, no le vas a decir al pastor, cuidado con decirle porque ya sabes cómo te va. ¿Vas a estar aquí? Hermano, escúchame, cuando somos investidos del Espíritu Santo, somos transparentes. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Porque el Espíritu
vida, amén, lleno del Espíritu Santo. Y cuando sale de la iglesia, sale predicando a todos los que nunca creían que iba a cambiar. Y les dice, ustedes tenían razón, jamás hubiera podido cambiar, jamás hubiera podido ser diferente de no haber sido por la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Ahora tengo una nueva vida y camino en integridad delante de Dios. Amén. Hermanos, esto es lo que necesitamos. Amén. Que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos dé poder. Amén. Yo no quiero ser un cristiano más. ¿Eres cristiano? Sí. Oye, ¿vas a la iglesia? Oye, ¿y qué tal? ¿Te sabes una escritura? ¡Claro! Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y te sabes otra? Pregúntame. Amén. Claro que me sé otra. A ver, ¿cuál más te sabes? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no quiero ser un cristiano así. Yo quiero ser un cristiano de poder. Que donde yo me pare, mi testimonio impacte. ¿Cuántos dicen fuertemente? Que donde yo me pare, me deje una señal. Y la gente diga, ¿sabes qué? Yo conozco a una persona que verdaderamente está lleno del poder de Dios. No nomás es un cristiano. Yo he visto su vida. Yo sé que es diferente. Yo sé que ha cambiado. Yo sé que tiene a Cristo en su corazón. Yo quiero ser como Él. Amén. Yo quiero ser así. ¿Sabes? Mi pastor es un tremendo ejemplo para mí. El pastor José Torres. Amén. Y yo siempre le digo a Dios, Señor, dame la doble porción del espíritu de mi pastor. Amén. Dios, lléname, amén, con ese poder que mi pastor tiene. Oh Señor, yo quiero, amén, seguir, amén, tu camino. Hermano, yo quiero ser un cristiano así. Amén. ¿Y usted? Amén. Quiero decirte que si quieres ser eso, no vas a poder tú solo. Necesitas al Espíritu Santo. Amén. Y en esta mañana está aquí. Amén. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para llenarte. Dale un fuerte aplauso a Cristo.